Entonces, en su pantalla tienen TS 117, Neumatología, la obra del Espíritu Santo. Y una vez más, nuestra quinta clase. Y, perdón, hoy vamos a concluir, tal vez detallar un poco, avanzar un poquito más en nuestro entendimiento de las lenguas como señal del Espíritu Santo. Entonces vamos a recapitular un poquito lo que habíamos ya cubierto. Habíamos hablado de la profecía de Isaías 28, que en 1 Corintios 14 el apóstol Pablo cita. Acuérdese que Isaías 28, 11. ¿Para qué le digo acuérdese si tenemos Biblia, verdad? Ok, vamos a Isaías 28, 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces, esa es la promesa, decíamos, una profecía acerca de cuando llegue, vamos a llamarlo aquí, el reposo. Y esto va a ser importante en el futuro cuando estemos hablando un poquito más de esto. Entonces, esa es la promesa. Y entonces Pablo hablando dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán. Esa es la promesa triste que el Señor hace, ¿verdad? Les voy a tratar de llegar con esto y ni aún así me van a escuchar. Así que dice Pablo, las lenguas son por señal. Entonces note aquí que él es el apóstol Pablo el que nos dice, el que utiliza esta palabra, las lenguas son por señal. Entonces, por eso hablamos de recibir el Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas. O también a veces decimos con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, porque Pablo dice que las lenguas son por señal. Entonces, dado esto, dado esto, nosotros vemos que aún en lo que llamamos la Gran Comisión, como está descrita en Marcos capítulo 16, Jesús es el que está hablando. Entonces, estas palabras en su Biblia van a estar en rojo, ¿ok? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, note que hay gran multitud de personas que terminan ahí y dicen, mire, todo lo que necesita usted hacer, y como que van a poner esto en círculo, ¿no? Todo lo que usted necesita hacer para ser salvo es solamente esto y usted ya es salvo, no se necesita nada más, ¿ok? Um, y nosotros siempre le decimos a la gente, siga leyendo, por favor. Um, ¿Por qué? Porque esta promesa que es tan importante, dice, es para el que creyere, ¿verdad? Entonces, el que creyere sí va a ser bautizado, obviamente. Esto implica que va a tener el perdón de sus pecados y sí va a llegar a la salvación. Pero ahora, note, si dicen, ahí es todo lo que necesitamos, ahí no dice nada de hablar en lenguas, ¿ok? Y vez tras vez la gente hace esto de enfatizar un poquito y decir, mira, aquí no dice tal cosa, por lo tanto no necesito hacerlo. Eso es lo que llamamos un argumento de silencio, ¿verdad? Es donde la escritura tal vez no dice nada en ese versículo con relación al Espíritu Santo o las lenguas, entonces se aferran a eso. Aquí no dice, pero formular doctrina basado en lo que no dice es completamente erróneo. De ahí surgen muchas herejías. Tenemos que basarnos en lo que sí dice y más allá de eso tenemos que asegurarnos de leer todo el contexto. Por eso es que todo instituto bíblico en este mundo van a decir un texto sin contexto es un pretexto, ¿ok? Todos repítalo, un texto sin contexto es un pretexto. Cuando estén en el instituto bíblico les van a hacer decir eso vez tras vez, como una mantra, ¿ok? Ahora, ¿por qué? Porque esto es importante, porque si la persona que cree es bautizada, va a ser salva, pero hay más detalles o características de la persona que realmente cree, ¿ok? Por eso es que continuamos leyendo y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Oh, wow, mire aquí otra vez esa palabra mágica, señal, ¿no? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios,
Y aquí está lo que a nosotros nos atañe en esta clase, hablarán nuevas lenguas. ¿Ok? Entonces, si la persona realmente ha creído, dice aquí, y es bautizado, porque son creyentes, señales les van a seguir. Y una de esas señales es el hablar en nuevas lenguas. Y estas son las palabras del Señor Jesucristo mismo. Entonces, note cuán importante, una vez más, es leer cada texto en su contexto. Entonces, ¿qué pasa? Las lenguas son la señal de que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Es todo lo que son. Ahora, esas lenguas, tentación. No, déjame seguir con las notas porque si no, esta clase se extiende demasiado. ¿Ok? Después vamos a ir por todos los rumbos y las preguntas que seguramente están surgiendo en las mentes de ustedes. Entonces, vamos a Pentecostés como el modelo. En la escritura, la primera vez que se menciona algo es muy importante y normalmente se convierte en un modelo posterior, lo que podemos llamar un paradigma, una plantilla o un modelo a seguir. Siendo que Pentecostés es la primera vez que alguien en el nuevo pacto recibe el Espíritu Santo, lo que sucede en Pentecostés se convierte en modelo subsecuente para las demás personas que van a venir a ser parte de la iglesia. Entonces, si en Pentecostés nace la iglesia y decíamos que en Hechos 2 es la primera vez que surge la palabra iglesia como algo que ya existe, ¿verdad? Mateo 16:18, Jesús había dicho, edificaré mi iglesia en el futuro. En Hechos 2 ya está la iglesia. Dios añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Entonces, si eso es verdad, toda la demás gente que es salva a través del libro de los Hechos y posteriores, incluyendo a nosotros en el siglo XXI, tenemos que seguir ese modelo de salvación que habíamos ya visto que es exactamente el modelo del nuevo nacimiento que Jesús había enseñado a Nicodemo, nacer del agua, nacer del Espíritu. Y entonces vemos en Hechos capítulo 2, verso 4, que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces la gente, decíamos, esto es recapitulando, les oímos hablar en nuestras lenguas. Entonces, hablan en lenguas, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces, esto es aquello, ¿se acuerdan, verdad? Porque estos no están ebrios, dice Pedro, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto, es decir, que hablan en lenguas, las lenguas, esto es. Ahora, note ese énfasis ahí que estamos haciendo en esta palabra es. Muy importante entonces. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto era las lenguas, entonces las lenguas es lo dicho por el profeta Joel y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces las lenguas igual derramamiento del espíritu. Entonces, siendo que esto es así, ¿ok? Nos enteramos por la conclusión de la prédica o sermón que Pedro da ese día, de que esto, que son las lenguas, que es igual al Espíritu, es para todos, ¿verdad? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis. Hay una certeza en eso. En inglés dice, usted sabe que el tiempo futuro en inglés es will. I will go to church. Yo iré a la iglesia. Pero hay otro que es más enfático, es I shall go to church. El shall es futuro también como will, I will go, yo iré, pero le añade una certeza, es decir, no voy a fallar, realmente voy a ir. Ese es el tipo de énfasis que tiene este recibiréis acá, ¿ok? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, la promesa, porque para vosotros es la promesa.
y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Ok? Hasta ahí creo que, espero que todos estamos en completo acuerdo acá. All right? Entonces, tenemos que ver si es que ese patrón de salvación surge también en los otros acontecimientos que vemos en Hechos. Ahora, es importante decir, y esto sucede vez tras vez en la Biblia, de que una vez que se describe algo con detalle, no se puede esperar que se describa cada evento con la misma riqueza de detalle. ¿Por qué? Porque ya se ha dado la primera mención, es decir, ya se ha dado el modelo, plantilla o paradigma. Entonces, los demás van a ser un poquito más acortados, ¿ok? Pero en esencia vamos a poder ver que lo mismo está sucediendo en los otros, en las otras las otras narrativas que tienen que ver con la gente que está recibiendo el Espíritu Santo. Entonces, tal vez ponemos en nuestra mente entonces, todo esto tiene que ver con Jesús, nacer del agua, nacer del Espíritu, nacer del agua, nacer del Espíritu. Y si ambos son parte del mismo nuevo nacimiento, entonces ambos tienen que de alguna manera ser enfatizados a través de este récord. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir a Hechos, capítulo 8. Hay persecución, ok, la gente es esparcida. Ok, Felipe es el que llega a la ciudad de Samaria. Déjeme ver, vamos a ir acá. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando que el evangelio. ¿Ok? Muy importante. Entonces Felipe, que era uno de los diáconos, uno de los que en ese tiempo estaban encargados de servir a las mesas, asegurarse que todo estaba bien en eso, y puede ver el capítulo anterior para esa historia. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces, ¿qué está predicando? A Cristo, ¿verdad? Y predicar a Cristo es predicar el evangelio. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ahora note que Marcos 16:17 dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. ¿Ok? Ahora, eso sucede en esta ocasión. Ahora alguien dice, entonces, ¿cada persona que cree debe echar fuera demonios porque es una de las señales? Sí, si es que hay demonios presentes, porque si no hay demonios presentes, pues a quién echamos fuera, ¿verdad? Entonces, eso es algo que está condicionado por la presencia de demonios. Si no hay demonios, pues no puedes hacer esa señal porque no hay en quién hacer esa señal. El hablar en lenguas puede hacerlo todo el mundo porque pues todos tenemos lengua, ¿ok? Así de fácil es la situación ahí. En este caso habían espíritus inmundos o demonios y salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos serán sanados. Entonces también la parte de sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán se cumple acá. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces ellos habían oído la predicación del evangelio. Entonces oyeron qué? La palabra, ¿verdad? Y ya recibieron esto. Entonces había mucho gozo, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Ok, era un engañador. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero ahora escuche esto, cuando creyeron a Felipe, ¿ok? Entonces, que se convierten ellos mismos en creyentes, ¿ok? Eso está importante ahí, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, aquí está el bautismo, que es el nacimiento del agua, ¿verdad? ¿Cómo se bautizaban? Pues de acuerdo a esto, ha tenido que ser en el nombre de Jesucristo. Entonces, note cómo el contexto nos ayuda a ver aún a eso.
También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Entonces, él también creyó. Eso no se puede discutir acá. Um, Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces, algo que le llama la atención a él, porque él era de los que pretendía hacer señales y milagros, ¿ok? Pero el texto mismo le era un engañador. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces, note, ellos ya habían creído al Evangelio, escucharon, sabían del reino de Dios, sabían el nombre de Jesús, tomaron el nombre de Jesús sobre sí mismos en el bautismo, pero por alguna razón para los apóstoles era importante que recibieran el Espíritu Santo. Entonces vinieron y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Entonces, note, habíamos hablado que hay varias maneras de describir el bautismo del Espíritu Santo. Aquí es descendido. No había descendido, sino que solamente habían sido, ¿qué? Bautizados en el nombre de Jesús, ¿ok? Entonces, estaban bautizados en agua en el nombre de Jesús, confirmado 2 veces en el mismo texto, pero para los apóstoles era importante que ellos también recibiesen el Espíritu Santo. Ok, entonces dice, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahí, y después, bueno, Simón quiere también ese poder, les ofrece dinero, es reprendido, etcétera, etcétera. Ahora, aquí viene el argumento de silencio. Mire, en Samaria, ellos recibieron el Espíritu Santo, pero no hablaron en lenguas. ¿De dónde sacó eso? Pues no dice que hablaron en lenguas. Ese es lo que llamamos un argumento de silencio. Es un argumento falaz, es una falacia, porque el texto no dice y recibían el Espíritu Santo sin la necesidad de hablar en lenguas. Eso es lo que sería necesario acá, si es que no hubieran hablado en lenguas. ¿Por qué? Porque ya tenemos el paradigma en Hechos capítulo 2. Ya tenemos el modelo o la plantilla. Entonces, no necesita decirnos cada vez que hablaban en lenguas, hablaban en lenguas, hablaban en lenguas. Pero podemos ver 2 elementos acá que son importantes para los apóstoles. Bautismo en agua en el nombre de Jesús y recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese es el nuevo nacimiento. Entonces, note que sin decirlo, ya tenemos nosotros ese modelo que se va repitiendo vez tras vez, tras vez, tras vez. Ahora, note que aquí dice cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces a veces requiere la imposición de manos. Dice, se daba, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ok, ahora esta es la pregunta, hermanos. Sabemos que Simón solía ser un engañador, ¿ok? Ahora, si es que la gente que recibió acá el Espíritu Santo, porque dice que sí, recibían el Espíritu Santo y lo recibían de tal manera que Simón vio algo, ¿verdad? Algo vio. Si no fuera el hablar en lenguas, ¿qué es lo que vio Simón? Porque imagínese, hay iglesias donde o se dice que uno recibe automáticamente el Espíritu Santo una vez que ya es bautizado, que aunque no te des cuenta, le dicen a su gente, porque la gente a veces después de hablar con un apostólico dice, pastor, ¿por qué aquí no recibimos el Espíritu Santo? Y dice, no, usted ya lo tiene. Sí lo tengo, ¿en serio, pastor? Sí, sí, cuando te bautizaste automáticamente recibiste el Espíritu. Entonces, ok, no sabía que ya lo tenía. La experiencia pentecostal, la experiencia de Pentecostés no fue así. Había algo milagroso que sucedió cuando veían ellos, o sea, esto que ven y oyen, ¿verdad? Él ha derramado esto que ven y oyen. Ahora, aquí Simón vio algo, porque esta es mi pregunta. Simón dice, les ofrece dinero porque quiere el poder de que a cualquiera que yo impusiere las manos reciba también el Espíritu Santo. Ese es el poder que él quiere tener.
Ahora, si los apóstoles oraban por la gente, recibe el Espíritu Santo, y nada pasaba, simplemente decían, ¿ya lo tengo? Oh, pues gracias. Simón no les hubiera ofrecido dinero a los apóstoles, porque nada pasa una vez que alguien ora. Entonces, no hay nada más fácil que falsear que aquello que no se puede ver. Le aseguro que hay gente en este mundo llamada cristiana, pueden ser llamados evangelistas, que ponen las manos sobre la gente y le dice, recibe el Espíritu Santo. Nada sucede y ellos dicen, ya lo recibiste, ya te lo di. ¿Por qué? Porque es fácil falsear aquello que no tiene una señal evidente. Simón pudiera muy fácilmente haber salido de ese lugar e ido a la gente y decirles, hey, yo te puedo dar el Espíritu Santo si me das un poquito de dinero. Y simplemente poner manos y decir, ya lo tienes. Ir sobre otro, recibe el Espíritu Santo, ya lo tienes. Todo basado en la palabra que él dice. Pero él se dio cuenta que él no podía hacer esto. Y por eso fue donde los apóstoles y les ofreció dinero diciendo, denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vio Simón? Que era la señal de que alguien sí había recibido el Espíritu Santo. La única conclusión lógica, hermanos, es que hablaban en lenguas. Porque esa es la única razón por la cual Simón está dispuesto a gastar billete para comprar ese don. Porque si fuera algo que no es trascendental, algo que no es evidente, él podía haber mentido y decidido a la gente, sí, yo oro y tú lo vas a recibir, ya lo tienes, dame mis whatever, ¿no? Los $5 o quetzales o pesos colombianos, ¿ok? Entonces, esa es para mí la conclusión más lógica. Entonces, dos cosas que sacamos de Hechos capítulo 8. Hay dos elementos, agua y espíritu, ¿ok? Y el espíritu viene con una señal que puede ser vista por la gente, que es tan evidente que nadie puede decir no lo recibieron si es que no está presente. Y la actitud de Simón nos demuestra esto. Y tal vez otra cosa que podemos ver que es un bono acá, es que uno no recibe el Espíritu Santo automáticamente una vez que ha sido bautizado. La promesa está ahí. Arrepentíos, bautícese y recibiréis. Está ahí, es la promesa. Pero entonces se nota que el bautismo en agua y el bautismo en Espíritu Santo son dos eventos, dos nacimientos, dos bautismos que forman uno solo. Un solo bautismo, un solo nuevo nacimiento, un solo plan de salvación. ¿Ok? Entonces, eso es Hechos 8. Vamos a ir a Hechos capítulo 10. Perdón. Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Entonces, ahora, en Pentecostés sabemos que son judíos todos los que reciben, ¿verdad? Judíos de todas las naciones bajo el cielo. En Hechos 8 son los samaritanos, ¿ok? Samaritanos eran mitad judíos, mitad gentiles, es decir, judíos que se habían casado con gente de otras naciones y por eso eran rechazados por los judíos de pura raza, vamos a decirlo así. Eran mitad y mitad. Y luego en Hechos 10 tenemos un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, es decir, es romano, es un soldado romano. Entonces es un gentil, no es parte del pueblo de Israel. Pero era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, entonces note las cosas que él hacía. Hacía limosnas y oraba a Dios siempre. Y era temeroso de Dios, era piadoso de Dios. Note, todas esas características de este hombre son tremendas, ¿ok? Entonces, si era piadoso y temeroso de Dios y hacía limosnas y oraba a Dios, es muy posible que él era entonces lo que llaman un prosélito al judaísmo, ¿ok? Entonces hubiera él
sido de uno de los gentiles que era permitido ir a la sinagoga para recibir instrucción en la ley de Dios. Posiblemente. Este vio, dice claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Entonces, ¿quién vino? Un ángel de Dios. Wow, tremendo, milagroso, ¿ok? Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, note, a pesar de que este hombre tenía esa piedad, ese temor de Dios, esa hambre de Dios, había todavía cosas que era necesario que él hiciera. Posiblemente él estaba familiarizado con lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, si es que asistía a la sinagoga, porque cada día de reposo se lee la ley en la sinagoga, pero había algo que todavía era necesario que haga. Entonces, él agarra y envía gente a Jope. Mientras tanto, Pedro está recibiendo también una revelación de Dios de que no llame a todas las cosas común o inmunda. Usted puede leerlo cuando tenga tiempo. Y mientras Pedro pensaba, estoy en el verso 19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, note quién es el que está hablando acá, el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Note entonces parte de la obra del Espíritu acá, ¿no? Está enviando a alguien a llamar a un predicador apostólico para que le diga lo que es necesario que haga. ¿Ok? Entonces, Pedro desciende a encontrarse con esos hombres. Le explican lo que pasó con Cornelio, que vio un ángel. Y entonces al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Entonces tal vez unas 30, 40, hasta 50 personas ahí reunidas, hombres, mujeres, y qué sé yo. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, entonces todavía no tiene una idea completa de qué trata esto, pero si un ángel le dice, ve y trae a esta persona, él está pensando, esta persona es alguien súper sagrado, súper santo, entonces se postra. Pedro le dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y entonces entra y encuentran a los que están reunidos. Cornelio le cuenta su experiencia una vez más y el hecho de que hay repetición en esta historia, como 3 veces se repite que Cornelio vio un ángel y mandó a Pedro por causa de eso, es importante, porque aquí son gentiles los que están a punto de entrar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Entonces, cuando hay repetición, tiene un fin didáctico. Y en este caso es a todo aquel que está leyendo esto, decirle, esto es algo que vino directamente de Dios, no fue simplemente un invento humano. ¿Ok? Entonces, Pedro, el verso 34, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ok, esto es importante aquí, ¿no? Porque esto se va a cumplir casi literalmente, es que Dios no juega favoritos, no dice, para ti sí te voy a dar mi espíritu, pero para este otro no le voy a dar mi espíritu. No, Dios no hace acepción de personas. Ahora escuche esto, sino que en toda nación, israelita o no, se agrada del que le teme y hace justicia. Y luego comienza a predicar. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces aquí hablando ya de deidad. Este es el Adonai de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes, etcétera, etcétera. Somos, ok, voy a saltar al verso 43. De este Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, ok, otra vez, quienes son creyentes recibirán, ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. Ahora, para mí,
Esa es una alusión al bautismo y creo que se va a cumplir después, ¿verdad? Porque el que cree y es bautizado será salvo, el que cree recibirá perdón de pecados por su nombre. Ya vemos aquí Hechos 2:38 está como metiéndose en medio de eso, ¿verdad? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos, porque eran los que practicaban circuncisión, los fieles judíos que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabían que ellos habían recibido el don del Espíritu Santo? Porque, palabra clave ahí, ¿verdad? Porque los oían, esto que vosotros veis y oís, los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir que el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo así como nosotros? El lenguaje acá es extraordinario para mí, ¿ok? Han recibido el Espíritu Santo de la misma manera que nosotros. Entonces, note otra vez, en esta conversión hay agua y hay espíritu, ¿ok? Hay agua y hay espíritu. Y en Hechos 8 vimos que los creyentes habían sido bautizados, no tenían todavía el Espíritu Santo. Los apóstoles se preocupan, dicen, no, necesitan los dos elementos. ¿Okay? Aquí reciben el Espíritu Santo y cualquiera diría, pues ya son salvos, ya tienen el Espíritu Santo. Pero Pedro dice, no, 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 necesitan también el agua para ser bautizados. Y note aquí entonces, y mandó, no sugirió, no les dio como una opción si quieren ser bautizados, no, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Ok? Entonces, esto es sumamente importante. ¿Ok? Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces, note, espíritu y agua, agua y espíritu. Arrepentimiento estaba ahí porque había fe, entendemos eso, estaban deseosos, estaban preparados para recibirlo. Dios da su testimonio por medio de ese bautismo del Espíritu Santo, comienzan a hablar en otras lenguas y Pedro dice, ellos han recibido lo mismo que nosotros hemos recibido, ¿ok? Han recibido el Espíritu Santo como nosotros lo hemos recibido. Entonces, lo que él dice antes, que Dios no hace acepción de personas, se cumple, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas, se cumple en la manera en que la salvación llega a los gentiles también. Entonces, como no hace acepción de personas, el que creyere y fuere bautizado recibe perdón de pecados, aún antes de que puedan hacer eso. Entonces, note, para mí esto era como que la invitación que Pedro les estaba haciendo a el que crea y sea bautizado, y Dios interrumpe el sermón y bautizándolos con el Espíritu Santo. Entonces, luego que son bautizados, reciben el don o el Espíritu cae sobre ellos, los oyen que hablan en lenguas, entonces tiene que venir la otra parte, que es el bautismo en agua para perdón de pecados. Um, en este caso, el orden de los factores no altera el producto total. ¿Ok? Um, y el último ejemplo que vamos a tocar esta noche está en Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Ok, entonces, estos son discípulos. En Hechos 2 son judíos, en Hechos 8 son samaritanos, en Hechos 10 son gentiles. Ahí tenemos toda la creación, ¿ok? Pero ahora, en caso de que alguien diga, pues yo fui bautizado en tal religión cuando era niño o bebé o hace unos cuantos años yo estaba en la iglesia bautista, etcétera, etcétera, me bautizaron, necesito otra vez ser bautizado. En Hechos 19 habla a creyentes, a discípulos, discípulos, aquel que está aprendiendo
para poder luego enseñar a otros. Es decir, estos eran gente bastante seria, estaban realmente convencidos de lo que habían creído. Entonces eran discípulos, eran creyentes, ¿no? Posiblemente judíos, pero ya convertidos por Juan el Bautista, como vamos a aprender en un momento. Entonces, como eran discípulos, Pablo los encuentra, pero les hace esta pregunta. Entonces, note, cuando usted encuentra a alguien que dice ser creyente, estas son las dos preguntas que usted le tiene que hacer, ¿ok? Las mismas dos preguntas. La pregunta primera que él hizo fue, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Ok? ¿Recibisteis el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. En este caso, el sentido no es de si existe el Espíritu Santo, sino si es que el Espíritu Santo ya se había dado. Porque recordemos que estos eran discípulos de Juan el Bautista. ¿Y qué predicó Juan el Bautista? Predicó acerca de Cristo, que Él les va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces ellos sabían que había un Espíritu Santo. Es más, si son discípulos, desde Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se mueve. O sea, saben que existe el Espíritu Santo, no sabían que ya se había dado. Acuérdese que eso de el Espíritu Santo, de recibir el Espíritu Santo, es una promesa de siglos que están esperando todos los judíos y no sabían cuándo se iba a suceder. Ellos no sabían que ya se había dado el Espíritu Santo. Pero note entonces, cuando ellos dicen no sabemos acerca del Espíritu, entonces surge la otra pregunta: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Es decir, ¿cómo fue su bautismo? Si son discípulos, son bautizados. ¿Cómo fueron bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Aquí, obviamente, Juan el Bautista. Y acuérdense que Cristo dijo, no hay un profeta mayor que Juan el Bautista. Entonces, wow, qué tremendo. El más grande profeta que existió los bautiza. Ellos tenían todo el derecho de decir, no necesitamos más bautismo porque el que bautizó a Jesús nos bautizó también a nosotros. Eso es más que suficiente. Pero Pablo dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, es decir, cuando Israel comienza a volverse hacia la presencia de Dios. Y entonces dice que él predicó diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Entonces, ellos por alguna razón no se habían enterado que ya llegó Jesús el Cristo, posiblemente porque vivían en Éfeso y habían ido a Jerusalén para alguna fiesta, escucharon a Juan, fueron bautizados, se convierten en discípulos ahora, pero tienen que regresar al lugar donde viven. Entonces no se han enterado de todo lo que sucedió en Judea. Entonces dice aquí, cuando oyeron esto acerca de Jesús, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces ahí está otra vez el bautismo y es en el nombre. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y que hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces note que a veces aquí dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Creo que en Hechos 10 hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Hay otras cosas que suceden junto, pero el hablar en lenguas es el estándar que está siempre presente. Y aquí eran como unos 12 hombres. Entonces, cuando usted lea de aquí en adelante la epístola a los Efesios, acuérdese que aquí esta es la manera en que se funda la iglesia en Éfeso. Entonces, aquellos creyentes, si usted está leyendo la epístola a la iglesia en Éfeso, o sea, a los Efesios, acuérdese que aquí es donde comienza y son gente que ya han sido bautizados en el nombre de Jesús y ya recibieron el Espíritu Santo hablando en lenguas. Entonces, esto se cumple y podemos analizar otros casos de conversión y aunque no lo diga explícitamente, ¿ok? Si, aunque no sea dicho explícitamente, va a ser dicho, van a haber señales, van a haber detallitos que nos van a dar a entender de que la misma experiencia llegó a cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, siendo que tenemos 4 grupos representativos que representan, seamos honestos, a toda la creación, a toda la humanidad, judíos, mitad gentiles en los samaritanos, gentiles completos en Cornelio y su casa, y aún discípulos. O sea, por eso es que cuando nosotros hablamos con gente
que ya se consideran a sí mismos cristianos. Les preguntamos, ¿ha recibido el Espíritu Santo hablando en lenguas? No, yo no sé de eso. Oh, entonces algo está mal. Ahora, ¿por qué Pablo concluyó inmediatamente que algo estaba mal con su bautismo? Porque Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, si habían sido bautizados en el nombre de Jesús, él sabía que ya estaban bajo la promesa de recibir el Espíritu Santo. Entonces, si no lo han recibido, hay algo raro en su bautismo. ¿Se da cuenta de la conexión? Entonces, son dos preguntas importantes. Ahora, entonces, ese es el patrón o el modelo de la salvación en el libro de los Hechos. Acuérdese que el libro de los Hechos es el único libro de historia de la iglesia, es decir, el único libro que nos describe cómo es que la gente llegaba a la salvación. A partir de Hechos, comenzando en Romanos, yendo por Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses y todo lo demás, estas son cartas a gente que ya eran salvos. No son cartas evangelísticas para incrédulos, sino que son cartas a la iglesia en Roma, a la iglesia en Galacia, a la iglesia en Éfeso. Entonces, toda esa gente que recibe estas cartas no están recibiendo un plan de salvación en sí mismo, están recibiendo una explicación, ya sea de la salvación que han obtenido en Cristo, o tal vez unas advertencias o enseñanzas acerca de cómo vivir la vida cristiana. Entonces, si queremos encontrar la experiencia de salvación, tenemos que ir al libro de los Hechos, ¿ok? Porque los evangelios son preparativos para esto, en Hechos sucede y las epístolas ya son a iglesias ya formadas. Está tratando de ayudarnos los escritores de esas epístolas a cómo vivir la vida cristiana. ¿Ok? Hay una pregunta aquí, hermano Argumedo. ¿Es necesario hablar en lenguas nuevamente cada vez que contristamos al Espíritu Santo? Ya es difícil responder porque sabemos por la Escritura, déjeme volver a nuestra Biblia. Sabemos que en Hechos 2 reciben el Espíritu Santo, en Hechos 3 están predicando, los discípulos son puestos en la cárcel, son azotados, son, ahí es donde Pedro responde, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, etcétera, etcétera. Luego los sueltan diciéndoles no hablen más en este nombre, pero no podían acusarlos de nada expreso. Ok. Entonces los sueltan de la cárcel, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, comienzan a orar. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Entonces, note que ni siquiera están pidiendo, Señor, que nunca más nos arresten. Están pidiendo, Señor, a pesar de lo que estamos viviendo, la persecución y qué sé yo, danos el denuedo para continuar hablando tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí dice, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, pidieron denuedo para hablar la palabra, recibieron denuedo para hablar la palabra. Pero ahora, note que aquí dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, pero estamos hablando de gente que ya lo recibió en Pentecostés y los días subsecuentes. Entonces, ok, usted recibe el Espíritu Santo, tú tienes su Pentecostés personal, ok, lo vamos a decir de esa manera. Entonces, usted tiene su Pentecostés personal, pero después de eso, usted puede volver a ser lleno del Espíritu Santo, puede renovar, vamos a decir de esa manera, su experiencia, dependiendo de la necesidad que usted esté pasando, ok. ¿Es necesario hablar en lenguas cada vez que soy lleno del Espíritu Santo? Para eso ya no tengo Biblia explícita, ¿ok? Tengo mi propia experiencia.
Pero si vamos a ir a lo que la Biblia dice, usted necesita solamente, para ser salvo, ¿ok? Necesita hablar en lengua solamente una vez, cuando recibe el Espíritu Santo por primera vez. Um, pero en mi experiencia, y eso es bien limitado obviamente, en mi experiencia, cada vez que he sido renovado en el Espíritu Santo, he hablado una nueva lengua. No la misma lengua que hablé la primera vez que recibí el Espíritu Santo, porque uno nota, aunque no sé lo que estoy diciendo en esas lenguas, noto que son distintas de las lenguas que hablé. Entonces, un tipo de vocabulario distinto, los sonidos son distintos. Usted sabe que cada lenguaje tiene su propia característica, ¿no? El español es todo romántico, el alemán es todo, ¿no? Tiene sonidos más fuertes, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, cada lengua que uno habla, aunque no sepamos qué lengua es, va a tener ese tipo de características también. Entonces, cada vez que he renovado el Espíritu Santo, he sido lleno otra vez, en mi caso, por lo menos, he recibido nuevas lenguas. Y luego vamos a estar hablando acerca de qué otros propósitos tienen las lenguas en la vida personal del cristiano. Pero eso lo vamos a tratar en otra ocasión. Alguien dice, ¿qué podemos decir o argumentar sobre otros que hablan en lenguas pero no son creyentes que Jesucristo es Dios? Sería interesante saber quiénes son. Por ejemplo, las Asambleas de Dios como organización pentecostal reciben el Espíritu Santo y lo recibían mucho más obviamente en los albores del siglo XX cuando surge el movimiento pentecostal. Se han ido apartando de eso precisamente por la influencia evangélica. Entonces ellos dicen ahora que sí, las lenguas son una de las señales, pero puede haber otras señales de que uno tiene el Espíritu Santo, como el fruto del Espíritu y qué sé yo. Eso les ha llevado a que hoy en día, por lo menos hace 15 años atrás, de donde más o menos tengo entendido, lo que llamaríamos el superintendente general de las Asambleas de Dios, dijo que en sus iglesias más o menos el 30% de la gente habla en lenguas y el 70% no. Si me pregunta a mí, eso es una vergüenza porque es una iglesia pentecostal supuestamente, pero los números de gente que recibe las lenguas o el Espíritu Santo hablando en lenguas ha ido bajando y bajando y bajando y bajando, cuanto más ellos han ido de la mano con el movimiento evangélico. Pero ellos van a decir que Jesucristo es Dios, ¿no? Entonces, ¿quiénes niegan que Jesucristo es Dios y hablan en lenguas? No sé. Ahora, las lenguas no vienen para aprobar nuestra doctrina, sino que vienen para ¿qué? Para darnos a beber del Espíritu de Dios, hacernos renacer y para guiarnos a toda la verdad. ¿Okay? Recuerde que esa es una de las funciones. Entonces, no viene como un sello de aprobación por nuestra doctrina. De hecho, vamos a tener gente en la iglesia que a veces llegan y están en adoración y reciben el Espíritu Santo y no saben del bautismo en el nombre, no saben de Jesús es Dios, no saben de nada. Simplemente es Dios derramándose. Cuando Cornelio y su casa reciben el Espíritu Santo, ¿cuántos sabían ellos de Jesucristo? Pues sabían lo que haya tomado a Pedro predicar su sermón. Dudo que haya sido un minuto, ¿ok? Pedro ha debido estar predicando su buena hora, ¿ok? Lo que la Biblia nos dice son las conclusiones que pasaron, ¿verdad? Cuando estaba cerrando su mensaje, el Espíritu interrumpe y se derrama. Dudo que ellos entendían muchas de las cosas, no sabían de la vida de Jesús, sus enseñanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Espíritu Santo viene para guiarnos a toda la verdad. Quiero decir que eso es Juan 14. Déjeme hacer una búsqueda rápidamente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, etcétera, etcétera. Ok, entonces, no compartí mi pantalla, ¿verdad que no? Estoy todo egoísta. Ok, ahí está. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, el Espíritu viene para qué también? Para guiarnos a toda la verdad. Entonces, esa es parte de la obra del Espíritu en la vida del creyente. Pero, ¿qué necesitamos nosotros hacer para que eso suceda en nuestras vidas? Lo mismo que necesitamos hacer para que
el fruto del Espíritu se haga evidente en nuestra vida. Tenemos que rendirnos al Espíritu y permitir que nos guíe. Tengo un mensaje y déjeme ver si puedo ponerlo. Hace años en un congreso Defensores de la Fe, que es el ministerio que el Señor me ha permitido tener, un hermano llamado Ken Gurley, que fue uno de mis instructores en el Instituto Bíblico, él predicó un mensaje acerca de qué le pasó a la Trinidad. Y él hizo un estudio interesante acerca de esto, porque se dio cuenta, ¿ok? Se dio cuenta de que la gente que más recibe la revelación de Dios Todopoderoso en Cristo es la gente que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, ¿a qué gente estamos convirtiendo más nosotros como apostólicos unicitarios? Esa gente que son pentecostal o carismática que han recibido el Espíritu Santo. Y la explicación de él es porque ya tienen el Espíritu y el Espíritu nos guía toda la verdad. Entonces es más fácil convertir a un pentecostal que cree en la Trinidad a que alguien que no cree en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no tiene la guianza del Espíritu dentro para aceptarlo. Ahora, ¿eso quiere decir que toda persona que ha recibido el Espíritu Santo va a llegar a la verdad? No, porque una vez más tenemos que entregarnos nosotros a la influencia del Espíritu Santo. Y ustedes y yo hemos en alguna manera en nuestra vida rechazado esa influencia, hemos sido desobedientes y luego nos damos cuenta, nos tenemos que arrepentir, renovar nuestra experiencia con el Espíritu, qué sé yo. Ok. Mana Torres dice, muchos creyentes que llevan muchos años de bautizados que aún no han recibido el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. ¿Qué pasará con estos hermanos que no lo han recibido? El qué pasará me está invitando a dar el juicio final. Y yo no soy el juez final. Gloria a Dios, aleluya, amén, aleluya, gloria a Dios. Sabemos lo que Cristo dijo en Juan capítulo 3, verso 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede. Y ya les dije, yo no quiero poner un signo de interrogación ahí cuando Jesús puso un no puede, porque entonces estoy yendo directamente en contra de la palabra de Jesús. Lo dejamos en las manos de Dios. Ahora, las razones por las cuales la gente normalmente no recibe pueden ser variadas, pero tengo entendido que por lo menos una rama del pentecostalismo unicitario, por lo menos en Colombia, no cree que el hablar en lenguas es la señal de que alguien ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando no se enfatiza, no se obtiene. Lo mismo que pasa con las asambleas de Dios. Dejaron de enfatizarlo, dejaron de recibirlo. ¿Ok? Y me acuerdo aún viviendo en Bolivia a finales del 80, principios de los años 90, que a veces venían personas de Colombia a visitar a Bolivia por trabajo, qué sé yo, X o Z razón, y venían a la asamblea donde yo estaba. Era una iglesia pentecostal unida internacional, pero venían a la iglesia y recibían el Espíritu Santo así, fácilmente, y decían a veces, hermano, no, me acuerdo del testimonio de una pareja muy bonita, jóvenes los dos. La esposa decía, mi esposo no ha podido recibir, Edwin se llamaba el muchacho, decía, no ha podido recibir todos estos años, nunca ha hablado en lenguas. Y vino a la iglesia con nosotros un par de cultos, recibió el bautismo del Espíritu Santo hablando en lenguas. ¿Por qué fue eso? Simple porque en la Iglesia Pentecostal Unida Internacional se enseña que es con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Entonces, lo que uno predica, eso obtiene. Si no lo predicas, no lo vas a obtener. Y hay otras razones que podemos conversarlas. Posiblemente en nuestra última clase vamos a estar tocando todo eso. Pero creo que también es importante que sepamos que a veces es por la falta de predicación. La fe viene por el oír por la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10. Si no se nos predica, ¿cómo lo vamos a recibir? Una iglesia que nunca predica sanidad divina, dudo que miren sanidades divinas. ¿Se da cuenta? Entonces, una iglesia que dice que, oh, sí, hermano, tú tienes el Espíritu, nada más cree lo que lo tienes, pues no lo voy a buscar. Y si no lo busco, no puedo recibirlo. Si no lo pido, ¿cómo lo voy a obtener? Si no me agarro de la promesa,
Entonces no es mi promesa, es simplemente algo que está en el aire, ¿ok? Ok, hermana Torres dice, cuando hablo de qué pasará con ellos, me refiero, ¿será que hay algo en sus vidas que le impide recibir el Espíritu Santo? Una vez más, hermana, si no lo hacemos en las siguientes clases, recuérdeme para hablar un poquito de esto. De hecho, uno de ustedes me mandó una pregunta similar y le respondí, pensé, voy a responder en un párrafo y terminó siendo unos cuantos puntos, entonces es largo de tratar, pero quiero tratarlo. Así que si no lo hago, hermana Torres, recuérdeme y diga, usted dijo y es mi promesa, ¿ok? Ok, listo, hermanos. Bueno, son las 7:17. Dios les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias por estar presentes. Esta fue nuestra quinta clase. La sexta clase ya viene. Si tienen preguntas adicionales, por favor, escríbamelas y vamos a tratar de responderles. Déjeme ver si tenemos tarea. Creo que no tenemos tarea todavía. Por lo menos, creo que todavía está la tarea de la última vez. Sí, todavía está la tarea de la última vez. Entonces, voy a hacer una actualización a la tarea para ver qué versículo van a estar memorizando, pero ahí tiene la dirección donde usted puede enviar sus preguntas. ¿Ok? Y gracias a nuestro hermano que me mandó su pregunta, que hizo exactamente como está acá, tituló su mensaje Pregunta Espíritu Santo. Así que fue fácil identificarla y poder después responderla. ¿Ok? En el chat, hermanos, en el chat les puse el vínculo directo para el mensaje del hermano Gurley que él le pasó a la Trinidad, donde habla acerca de pentecostales trinitarios que reciben el Espíritu Santo y cómo reciben la revelación. Se va a gozar con ese mensaje, así que lo que puede hacer es hacerle un clic y cuando abra le pone pausa para poder verlo después. ¿Ok? Hermanos, muchísimas gracias una vez más por su atención. Dios les bendiga ricamente y es un honor estar con ustedes y verdaderamente un placer. Amén. Y shalom, Amén. shalom a todos. Amén.